En las tierras abrasadas del territorio de Arizona, donde la compasión valía menos que una gota de agua, un simple acto de bondad dio origen a una leyenda. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Una leyenda susurrada con temor junto a las fogatas y entre las sombras llenas de humo de las cantinas, donde se murmuraba el nombre de un hombre que no parecía de carne y hueso, sino un espectro nacido para vengar a los oprimidos. Lo que nadie sabía era que aquel fantasma temido en todo el oeste nació del último suspiro de un muchacho moribundo, en los brazos de una mujer. Esta es la historia de Shaya Duskvale y del guerrero apache al que cuidó entre la vida y la muerte, el hombre que más adelante teñiría el desierto de sangre por su gente, y por ella, su único amor. Corría el año 1878. El calor en el valle de San Simón era tan espeso que parecía una manta viva, vibrante, impregnada de polvo, creosota, y la promesa lejana de un monzón que nunca llegaba. Para Shaya, el mundo se reducía a los límites polvorientos del pequeño rancho que su padre, Rajo Dusthorn, había conseguido con años de lucha contra la tierra seca e ingrata. Era un mundo de cercas rotas, huertos rebeldes que peleaban contra el sol, y una tos persistente que le recordaba que su padre perdía lentamente la batalla. Shaya no era esa flor delicada que algunos periódicos del este gustaban de retratar. A sus 20 años, tenía las manos endurecidas por el trabajo y la piel tostada por un sol que ya había borrado cualquier rastro del tono oliva heredado de su madre, Sunny Wildrose, quien había muerto 2 años atrás, dejándole una herencia de coraje y sabiduría en remedios naturales que ahora Shaya protegía como un tesoro. Una sofocante tarde de agosto, mientras buscaba hierba feverfew cerca de un arroyo seco, lo encontró. Al principio pensó que era un montón de trapos viejos, tal vez un coyote muerto, pero al acercarse, vio con claridad. Era un hombre tirado boca abajo en el barro agrietado. Llevaba calzas de piel desgarradas y manchadas de sangre seca. De su hombro bajaba una profunda herida llena de moscas negras. Cada fibra de su cuerpo, cada advertencia de su padre o de los pocos vecinos que tenían, le gritaba que huyera. Los Apache Chiricahua eran sombras en las montañas, envueltos en una guerra brutal con el ejército y los colonos. Estar cerca de uno herido era una sentencia de muerte. Se hablaba de ellos como salvajes, como espectros sedientos de violencia. Pero al pararse frente a aquel joven, su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar del pecho. Aún así, alcanzó a ver el leve, casi imperceptible, movimiento de su respiración. Era joven, tal vez de su misma edad. Su cabello negro estaba enredado con sangre y tierra. En su memoria resonó la voz suave pero firme de su madre. No hay pecado en curar, hija. El cuerpo no entiende de idiomas cuando duele. Con esa fuerza nacida de la compasión y del desafío, tomó una decisión que cambiaría su vida. Llevarlo de regreso al rancho fue una tarea titánica. Era delgado, pero fuerte, y completamente inconsciente. Usó su chal como improvisado arnés, y lo arrastró, palmo a palmo, por más de medio kilómetro de terreno implacable. Cada piedra, cada ruido en los arbustos, era una amenaza. Si Thor Nashmark, el vecino entrometido y desconfiado, la veía, tendría a los guardabosques allí antes del anochecer. Logró meterlo en el pequeño granero, el lugar más fresco de la propiedad, acostándolo en una cama de heno, en un rincón oculto tras los establos vacíos. Su padre ya estaba demasiado débil como para notar su esfuerzo. Durante los 3 días siguientes, Shaya vivió una doble vida. De día, era la hija obediente que cocinaba, limpiaba y cuidaba a su padre. De noche, se convertía en sanadora clandestina. Lavó las heridas del guerrero con agua hervida y le aplicó compresas de milenrama para cortar la hemorragia. Usó hojas de enebro trituradas para evitar la infección. Él ardía de fiebre. Su cuerpo temblaba incluso bajo aquel calor abrasador. En su delirio, murmuraba palabras en una lengua que ella no entendía.
sonidos guturales cargados de dolor. Le daba agua poco a poco y lo sujetaba cuando convulsionaba. En la tercera noche, la fiebre cedió. Estaba limpiando su frente con un paño húmedo, cuando él abrió los ojos. No eran los ojos salvajes llenos de odio que tanto le habían advertido. Eran oscuros, profundos y sorprendentemente lúcidos. En ellos brillaba una mezcla de confusión, dolor e inteligencia contenida que le quitó el aliento. Él intentó incorporarse, la mano buscando instintivamente un cuchillo que ya no tenía. «Tranquilo», susurró Shaya, apenas un soplo de voz. Levantó las manos vacías. «Estás a salvo. No quiero hacerte daño». Él la miró fijo, sus ojos buscando respuestas. No comprendía sus palabras, pero algo en su tono, en su presencia, parecía decirle que no era una amenaza. Vio el cuenco de medicina en sus manos, las vendas limpias en su espalda. Y entonces volvió a dejar caer la cabeza sobre el heno. La observó en silencio mientras ella aplicaba un nuevo ungüento. Su presencia muda llenaba el aire con una tensión extraña. Su rostro, con rasgos marcados y nobles, parecía esculpido en piedra roja del cañón, una cara hecha para soportar tormentas. Y sin embargo, bajo la luz suave del farol, ella vio una vulnerabilidad que él se esforzaba en ocultar. Shaya descubrió su nombre no como un nombre real, sino como un murmullo entre sueños. Tasako. Pero le resultaba difícil pronunciarlo. Así que, en su interior, comenzó a llamarlo Vallen. Sonaba fuerte, como el hombre silencioso que comenzaba a conocer. Se comunicaban con gestos y miradas. Un asentir para pedir agua, una ceja levantada cuando traía caldo, un parpadeo lento a modo de agradecimiento. Ese secreto se volvió una criatura viva que ella escondía en su granero. Y con el alma estremecida, Shaya comprendió que ese único acto de misericordia la había lanzado por un sendero sin retorno. La fuerza de Vallen Wolfcree regresó con una rapidez asombrosa, como si su cuerpo estuviera forjado en años de lucha incesante contra la dureza del mundo. Poco a poco logró sentarse, luego ponerse en pie. Sus movimientos eran tan fluidos y silenciosos como los de un felino de montaña. El granero se transformó en su refugio sagrado, un mundo aparte, sellado por los rayos inclinados del sol que se colaban entre las rendijas de la madera vieja. En ese espacio perfumado a heno, las fronteras entre sus mundos empezaron a desdibujarse. Shaya Dazvale le traía la comida y, en lugar de marcharse de inmediato, se quedaba un rato observando. Le enseñaba palabras en inglés, señalando objetos mientras pronunciaba lentamente: agua, pan, manta. Él aprendía deprisa. Su mente era aguda, retenía cada sílaba. Repetía las palabras con su voz grave, dejando que esos sonidos ajenos rodaran cuidadosamente por su lengua. A su vez, él también le enseñaba. Le mostraba cómo leer las señales de la tierra, la curvatura de una hoja que anunciaba lluvia, las huellas de un lagarto que indicaban un escondite de agua. Dibujaba mapas en la tierra con un palo, revelándole senderos ocultos entre las montañas Dragún, caminos que solo los Chiricahua conocían. Hablaba de su gente, no como los demonios sedientos de sangre que describían los colonos, sino como un pueblo que luchaba por su hogar, por su derecho a existir. Usaba una mezcla de su lengua nativa, inglés roto y gestos cargados de expresión. Hablaba de un líder llamado Jerónimo, un hombre de fuego y espíritu, y del asedio constante por parte de los ojos blancos. Shaya lo escuchaba fascinada. Aquel no era ningún salvaje, era un hombre con una inteligencia profunda, un orgullo feroz y una tristeza que se hundía tan hondo como los cañones que describía. Ella notaba cómo le temblaban los ojos cuando hablaba de su familia. Una esposa y un hijo pequeño de quienes lo habían separado durante una emboscada del ejército. Esa misma emboscada que lo había dejado moribundo. Estaba tratando de regresar con ellos, a un refugio en la Sierra Madre de México. Entre ambos nació una intimidad frágil,
tejida con secretos compartidos y el zumbido constante del peligro que siempre rondaba. A veces, una mirada sostenida duraba más de lo debido. Otras, un roce de manos al pasarle el cuenco de estofado, encendía un escalofrío inesperado. Shaya se sentía atraída por esa intensidad silenciosa, por la forma en que él observaba el mundo con concentración inquebrantable. Y él, a su vez, parecía hechizado por ella. La miraba mientras trabajaba, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos con una mezcla de gratitud y algo más profundo. Algo imposible de nombrar. Pero el peligro se acercaba. Thorn Ashmark, el vecino que había insinuado su interés desde la muerte de Sunny, comenzó a visitar más seguido. Sus ojos pequeños y suspicaces, y la sonrisa torcida, lo hacían aún más siniestro. Traía pollos flacos o un poco de venado, usándolos como excusa para quedarse más de lo necesario. Su mirada recorría a Shaya con descaro. «Tu padre, Rao Doshorn, no durará mucho más», le dijo una tarde, recostado en la barandilla del porche como si le perteneciera. «Una mujer sola aquí. No es seguro. Necesitas a un hombre que te proteja, que cuide esta tierra». Las insinuaciones le revolvían el estómago, pero lo que realmente la asustaba era el tono de sospecha creciente en su voz. «Vi 2 juegos de huellas por el arroyo», comentó un día, entornando los ojos, «y casi podría jurar que escuché una voz saliendo de tu granero la otra noche. ¿Guardas secretos, Shaya?» Ella rió, nerviosa, inventando una historia sobre un vendedor ambulante. Pero sabía que el tiempo se le agotaba. Vallen también lo sabía. Había visto a Thorn desde las grietas de la pared del granero, su cuerpo tenso, la mano descansando sobre el pequeño cuchillo que Shaya le había dado para tallar madera. «Es una serpiente», dijo una noche, su inglés ya más fluido. «Te mira con hambre, pero no del corazón. Quiere esta tierra», respondió ella con la voz baja. «Sabe que mi padre está débil. Cree que puede echarme o forzarme a casarme con él. Debo irme», dijo Vallen, con la mirada fija en ella. Las palabras quedaron flotando, pesadas y tristes. «Si me quedo, traigo muerte a esta casa. A ti». A Shaya se le encogió el pecho. Solo pensar en el granero vacío, sin él, la llenaba de un dolor que no esperaba. «Aún no estás fuerte. Tu espalda ya está lo bastante fuerte», dijo él con ternura. Entonces extendió la mano. Dudó un momento. Luego apartó un mechón suelto de su cabello. Era la primera vez que la tocaba con esa suavidad. El contacto fue como un rayo silencioso, una confesión muda de lo que ya sentían sin decirlo. «Tú me salvaste la vida, Shaya Duskvale. No permitiré que la pierdas por mi culpa». La noche en que partió no había luna, solo un cielo oscuro cubierto de nubes. Llevaba un pequeño morral con carne seca y una cantimplora al hombro. Se detuvieron frente a la puerta del granero. El canto de los grillos llenaba el silencio. «No tengo nada que darte», dijo con la voz rasposa, cargada de una emoción que rara vez dejaba ver. Sacó de su cinto una única pluma de águila, perfectamente formada, atada con una tira delgada de cuero. «Para mi gente, esto significa fuerza, honor y una deuda que debe ser saldada». Se la puso en la mano. «Guárdala. Algún día volveré para devolverte lo que te debo». «No me debes nada, Vallen», susurró ella, cerrando los dedos alrededor de la pluma. Tenía la garganta anudada de lágrimas que no se atrevía a soltar. La miró. No fue una mirada cualquiera, sino una profunda, prolongada, de esas que te dejan sin aliento, como si con ella pudiera leer todos los secretos escondidos en el alma. En sus ojos vio el miedo, la tristeza, y ese cariño que ya no era capaz de ocultar. Antes de que pudiera reaccionar, Vallen Wolfcry se inclinó y posó sus labios sobre los de ella. No fue un beso brusco ni desesperado, sino uno lleno de suavidad inesperada, con sabor a polvo, a despedida.
y a una tristeza que partía el corazón. Fue breve. Demasiado breve. Espera la señal del halcón que vuela alto, susurró contra su oído. Cuando lo veas, sabrás que soy libre. Y entonces, desapareció. No caminó hacia la oscuridad, se fundió en ella, como una sombra, como un suspiro que se desvanece en la noche. Shaya Duskvale se quedó inmóvil, aferrada a la pluma de águila que él le había dado, el eco de aquel beso aún latente en sus labios, mirando fijamente la noche vacía que se tragó al único hombre que alguna vez la había visto de verdad. 5 años. Una vida entera en el oeste. Para Shaya, fue una eternidad de polvo y silencio. 1 año después, Rajo Dusthorn, su padre, falleció, dejándola sola del todo. Las insinuaciones de Thorn Ashmark se volvieron más directas, más amenazantes. Pero Shaya, ahora templada en acero por todo lo vivido, y por una fortaleza que Velen había dejado grabada en su interior, le hizo frente con frialdad, y con una escopeta cargada junto a la puerta. Mantuvo su tierra con una obstinación que confundía e irritaba a los vecinos. Aquella pequeña granja era su única conexión con el pasado, con sus padres, y con el recuerdo del hombre que curó en su granero. La pluma de águila se convirtió en su tesoro más preciado. La guardaba entre las páginas de la Biblia de su madre, Sunny Wildrose. Algunas noches, la sacaba y pasaba los dedos por la nervadura lisa de la pluma, preguntándose si Velen había logrado llegar a la Sierra Madre, si había encontrado a su familia, si seguía con vida. Miraba al cielo, esperando ver el vuelo de un halcón, pero el cielo se empeñaba en permanecer vacío. Durante esos 5 años, el territorio de Arizona se pudrió. Las guerras apaches seguían como una sinfonía sangrienta de asaltos, represalias y tratados rotos. Y entonces, un nuevo nombre comenzó a circular, en susurros temerosos entre soldados, colonos y hasta entre los propios apaches. El espectro. No era como los otros guerreros. No lideraba grandes grupos, se movía solo, o acompañado de unas pocas sombras. Atacaba con precisión quirúrgica, no iba tras granjas ni diligencias. Apuntaba al corazón mismo de la corrupción que asfixiaba el territorio. Saboteaba los suministros de unidades del ejército conocidas por su brutalidad. Asaltaba las minas de consorcios que esclavizaban a su gente. Destrozaba los imperios ganaderos que expulsaban a los rancheros mexicanos y estadounidenses de sus tierras ancestrales. Sus métodos eran tan aterradores como efectivos. Usaba el miedo como arma, dejaba una sola flecha negra, o lanzaba un canto de ave tan escalofriante que se escuchaba en el cañón justo antes de un ataque. Nunca tocaba a mujeres ni a niños. Ese detalle alimentaba aún más su leyenda. Pero los hombres que caían en su mira aparecían con la garganta abierta, los cuerpos expuestos como advertencia. Era un fantasma, un demonio con propósito. La recompensa por su cabeza, vivo o muerto, alcanzaba cifras que ningún cazarrecompensas había visto jamás. Nadie sabía su verdadero nombre, ni su rostro, ni de dónde venía. Solo sabían que era el espectro de las montañas Dragoon. Shaya escuchaba esas historias, por supuesto. En el pueblo de Prescott, a donde viajaba 2 veces al año por provisiones, su nombre estaba en boca de todos. Algunos lo llamaban asesino salvaje, pero los pobres, los olvidados, lo veían como un salvador. Y Shaya sentía algo curioso, una especie de respeto lejano por aquel fantasma, por ese hombre que luchaba por quienes no tenían a nadie que los defendiera. Jamás, ni por un momento. Relacionó al temido el espectro con el joven herido y silencioso, al que alguna vez cuidó en su granero. Para ella, Velen había sido un sobreviviente, un hombre que solo quería volver con su familia. El espectro, en cambio, era un ángel de la muerte. La verdad era mucho más oscura. Velen sí había llegado a la Sierra Madre, pero lo que encontró allí lo destrozó. Su campamento, arrasado por cazadores de cabelleras mexicanos,
pagados por el gobierno local. Solo quedaban cenizas, su esposa, su hijo, todo desaparecido. Sus nombres, ahora, no eran más que un susurro entre los vientos. El hombre que Shaya había salvado murió aquel día, entre los restos calcinados de su vida, y en su lugar nació otra cosa. Ya no era Tasako. Era un ser vacío, lleno solo de un propósito helado y nítido. Regresó a Arizona, no solo como guerrero Chiricahua, sino como algo más. Usó el inglés que Shaya le había enseñado para escuchar en las cantinas, para infiltrarse, para entender a sus enemigos desde dentro. Combinó las habilidades de su pueblo con una estrategia propia. Se convirtió en un instrumento de venganza. El nombre, el espectro, se lo dieron los mexicanos. Su primer blanco, los traficantes de cabelleras apaches, y lo aceptó. Se convirtió en el miedo que ellos mismos habían sembrado. Su pequeño grupo de guerreros era una mezcla de destrozados y vengadores, apaches sin hogar, mexicanos desencantados. Hasta un antiguo soldado búfalo, cansado de ver tanta injusticia. Le seguían no por su sangre, sino por su visión, destruir la máquina de codicia que devoraba la tierra. Y a su gente, sin importar el color de su piel, y en las noches más oscuras, cuando el peso de sus acciones lo aplastaba, cuando los rostros de los que había matado lo atormentaban en sueños, lo único que le traía un poco de paz era el recuerdo de una mujer con manos suaves y ojos llenos de fuego. Una mujer que olía a hierbas y ternura. Se preguntaba si estaría viva, si estaría a salvo. Se repetía que no podía volver, que el hombre que ella conoció ya no existía, y que el monstruo que ahora era solo traería destrucción a su puerta. Tenía una deuda con ella, pero estaba convencido de que la única forma de saldarla era mantenerse lejos, para siempre. El oeste tenía esa manera de encogerse, de entrelazar destinos hasta formar un solo nudo imposible de desatar. Y la vida tranquila de Shaya Duskvale estaba a punto de cruzarse con la leyenda sangrienta de El Espectro. El hombre que uniría sus caminos se llamaba Cole Maddox. Maddox representaba una nueva clase de poder. Un varón del ganado llegado del este, con inversionistas detrás. Una cuadrilla privada de pistoleros y un permiso otorgado por el ferrocarril. No era solo un ranchero, era un industrial de las llanuras. Su rancho, el Bar T, crecía como una plaga, devorando pequeños hogares mediante amenazas, trampas legales y pura violencia. El modesto terreno de Shaya, con su pozo limpio y constante, quedaba justo en la ruta del plan de expansión del sur de Maddox. Para él, su propiedad era solo un trozo de polvo, pero aquel pozo era una joya. Lo quería. Su ofensiva comenzó con sutileza. Desaparecieron algunas reses. Luego una sección de la cerca apareció derribada y las manadas de Maddox pisotearon su huerto. Después llegó el capataz, un hombre de sonrisa torcida llamado Deccan Hollowfang. El señor Maddox le ofrece una buena suma por este terreno, dijo, escupiendo tabaco cerca de las botas de Shaya. $500. Vale más que eso, respondió ella, apoyando la mano en la culata de la escopeta junto al marco de la puerta. No está en venta. Deccan soltó una risa áspera. Error, señora. En un lugar tan solitario como este. Los accidentes ocurren. Las amenazas no tardaron. Una noche incendiaron su granero, el mismo donde había curado a Vallen Wolfcry. Consiguió apagar el fuego antes de que devorara toda la estructura, pero el mensaje fue claro. El miedo se mezcló con la rabia. Rendirse no era opción. Era hija de su madre, la mujer que había ocultado a un guerrero apache herido. No se quebraría. Desesperada, viajó hasta Prescott para presentar una denuncia ante el mariscal territorial. El funcionario comprado por Maddox la despachó con una sonrisa falsa. Parece una simple disputa entre vecinos, señora. Seguro pueden arreglarlo. Hundida, Shaya escuchó en la tienda general a dos campesinos mexicanos que murmuraban con preocupación. Los hombres de Maddox habían intentado desviar su arroyo.
Y anoche atacó el fantasma, susurró uno. Sabotearon toda la maquinaria del dique. 2 guardias aparecieron atados, desnudos, con una flecha negra prendida en la ropa. Maddox está furioso, añadió el otro. Aquellas palabras encendieron una chispa en el interior de Shaya. El espectro era un forajido, un asesino según los blancos. Pero en una tierra donde la ley se compraba, él era la única justicia que quedaba. Oscura, sí, pero justicia al fin. No sabía cómo contactar a un fantasma, pero recordó las historias de los campesinos y rancheros a quienes había protegido. Comenzó a preguntar con cautela, no por él, sino por las familias que habían sufrido por culpa del varón. Así llegó a una pequeña familia mexicana devota, cuya capilla dedicada a un santo local servía como lugar secreto para dejar mensajes y oraciones de los desesperados. Decían que las súplicas allí depositadas a veces llegaban a oídos del espectro. Con la mano temblorosa, escribió su nota. No ofreció dinero, apenas tenía. Ofreció algo distinto. Soy curandera. Conozco hierbas y remedios que alivian heridas y fiebres que los médicos del pueblo no pueden curar. Cambio ese conocimiento por ayuda. Deja una señal junto al mezquite solitario del Arroyo Seco en el rancho Rossi, si escucharás mi ruego. Firmado. Una mujer sola. Dejó el papel junto a una vela parpadeante, sintiendo la locura y la esperanza mezclarse en su pecho. Estaba pidiendo ayuda a un demonio, apostando su vida a una leyenda. A cientos de kilómetros, en un cañón oculto de las montañas Dragún, un joven apache llamado Tika Swiftfall llevó la nota a su jefe. El muchacho había estado vigilando Prescott y, como era costumbre, revisó el santuario. Vayan Wolfcry tomó el papel doblado. El nombre Rossi le golpeó el pecho. No podía ser. Después de tantos años. ¿Una coincidencia? Pero la descripción, el mezquite solitario, el cauce seco, era una imagen grabada en su memoria. Una mujer sola. Una sanadora. Desplegó la nota y leyó. La letra era firme, exacta. Con cada palabra, el mundo pareció detenerse. El hielo que había sellado su corazón durante 5 años comenzó a resquebrajarse. Shaya, en peligro. Amenazada por un hombre cuyo nombre, Cole Maddox, conocía demasiado bien. Uno de los hilos principales de la corrupción que había jurado destruir. Sus hombres vieron el cambio. El rostro impenetrable del espectro se quebró un instante, dejando asomar una emoción desnuda. Tenía una deuda que saldar. Él lo había prometido. Pero volver significaba arriesgarlo todo, traer su mundo de muerte hasta la puerta de ella para salvarla. Tendría que volver a rondar el único lugar donde alguna vez conoció la paz. Observó la nota otra vez, pasando el pulgar sobre su nombre. Se había repetido 1000 veces que estaba muerto, que el pasado pertenecía a otro mundo. Pero aquel pasado estaba allí, en su mano, escrito con la tinta de la única mujer que había logrado ver al hombre detrás del guerrero. La decisión ya estaba tomada. «Tika», dijo con voz baja cargada de una energía peligrosa. «Ensilla mi caballo. Cabalgamos hacia el norte. Diles a los demás que se preparen. Vamos a la guerra contra Cole Maddox». Vayan Wolfcry se movió con la cautela de quien ha sobrevivido 5 años de guerra. No fue directo al rancho de Shaya Duskvale. Se convirtió en un verdadero espectro, rondando los cerros alrededor del Bar T, observando las operaciones de Maddox desde las crestas altas. Vio la magnitud de su ambición. Jinetes armados patrullando, kilómetros de alambre de púas, la arrogancia con que trataban la tierra. Y allí, en medio de aquel dominio de hierro, el pequeño terreno de Shaya resistía, una isla de coraje frente al mar que crecía a su alrededor. Desde lejos, con un catalejo de latón tomado de un capitán muerto, la observó reconstruir la parte quemada del granero. Sus movimientos eran firmes, obstinados. La vio recorrer su cerca al atardecer, la escopeta al hombro. Estaba más delgada, más curtida, pero el fuego que él recordaba seguía allí, brillando aún más fuerte. Una oleada de protección lo sacudió,
un sentimiento que creía enterrado bajo las cenizas del pasado. Decidió ayudarla desde las sombras, honrando el mito del fantasma y ocultando su identidad. Su intervención fue rápida y despiadada. Una noche, el mecanismo del pozo principal de Maddox apareció desmantelado con precisión. Las piezas cruciales desaparecieron. Días después, un rebaño de 200 reses del Bar T fue llevado a un cañón cerrado, sus marcas alteradas con maestría. Las señales eran inconfundibles. Una flecha negra clavada en el pozo y una figura tosca de un espectro dibujada en la pared rocosa. Cole Maddox estalló de furia. Hombre de negocios y números, no soportaba que un fantasma arruinara sus cuentas. Dobló la guardia y envió a Deccan Hollowfang con una última advertencia brutal para Shaya. Ella estaba en el granero, remendando un arnés, cuando Deccan y 2 de sus hombres irrumpieron, pisoteando su huerto con los cascos. «Hasta aquí llegamos», gruñó él al desmontar. «Nada de más juegos. Maddox quiere que te largues, ahora». «Ya te lo dije», replicó Shaya con la voz firme aunque el corazón le golpeaba el pecho. «Esta tierra no está en venta». Deccan soltó una carcajada áspera. «No vinimos a comprarla, vinimos a tomarla». Le agarró el brazo con fuerza, los dedos hundiéndose en su piel. «Quizás cuando todo esto arda, cambies de opinión». Entonces, una voz atravesó el aire, baja y helada como una lápida. «Suéltala». Los hombres se giraron. A unos 50 metros, una figura solitaria se erguía entre los árboles. Vestía pieles oscuras y polvorientas, con un rifle repetidor sostenido con calma. El ala ancha del sombrero ocultaba su rostro, pero su presencia emanaba una serenidad letal, más aterradora que cualquier amenaza abierta. «¿Quién demonios eres tú?», escupió Deccan, llevando la mano al revólver. «Soy a quien has estado buscando», respondió el desconocido, avanzando despacio hacia la luz. El color se borró del rostro de Deccan. Había escuchado las historias, el movimiento silencioso, el olor de la muerte. «El fantasma», murmuró. «Tienes una oportunidad. Monta y vete, y no regreses jamás», dijo el espectro, sin emoción alguna en la voz. El miedo y el orgullo pelearon en los ojos del capataz. Eligió mal. Sacó su pistola, pero fue demasiado lento. El rifle ya apuntaba. Un solo disparo quebró la tarde. No lo alcanzó, pero astilló el poste junto a su cabeza. Una esquirla le cortó la mejilla. Los otros 2 hombres espolearon sus caballos y huyeron sin mirar atrás. Deccan se quedó inmóvil, temblando. El espectro dio un paso más, y por primera vez Shaya vio su rostro. Era un rostro conocido y extraño a la vez. Los mismos rasgos agudos, ahora endurecidos por el dolor y la violencia. Los ojos, oscuros e inteligentes, tenían un vacío helado. Una cicatriz delgada bajaba desde la sien hasta la mandíbula, marca que no recordaba. «Te dije que la soltaras», dijo con voz grave. Deccan la empujó y corrió hacia su caballo, montando a toda prisa y desapareciendo entre el polvo. El silencio cayó pesado. Shaya lo miró, sin saber si soñaba. El fantasma, el asesino legendario, había respondido a su súplica. Bajó lentamente el rifle y por fin dirigió la mirada hacia ella. La máscara helada del espectro tembló en ese instante. Sus ojos, al fijarse en ella, perdieron ese vacío y se llenaron de un torbellino de sentimientos, dolor, remordimiento y un destello de la tibieza que ella había recordado. A Shaya se le cortó la respiración, la cicatriz, los ojos, imposible, pero su corazón lo supo antes que la razón. «Vayan», susurró, la voz apenas un hilo en el aire tenso. El nombre le atravesó el pecho. Su cuerpo entero se tensó como si le hubieran herido de nuevo. Vayan asintió, casi sin que se notara. La escopeta se le escapó de los dedos a Shaya y cayó al suelo con estrépito. El mundo giró un instante. El muchacho que ella había curado y el hombre más temido del oeste eran la misma persona. El golpe fue tan profundo que pareció físico.
Luego vino una oleada vertiginosa de alivio, alegría y un miedo hondo en los huesos. «Tú», balbuceó ella dando un paso. «Volví porque tenía una deuda que saldar», dijo él, la voz áspera. Sus ojos recorrieron su rostro, la granja, la vida que había levantado. «No debí venir. Traigo solo muerte». «Me salvaste la vida», contestó Shaya, y su voz ganó fuerza. Vallen volvió a endurecer la mirada y miró hacia donde Deccan había huido. «Maddox no dejará esto así. Mandará más hombres. No serán meros matones, serán asesinos. Aquí ya no estás segura, no estando conmigo». Pareció querer desvanecerse en las sombras que le eran casa, pero Shaya se interpuso en su camino, con furia y súplica. «No te atrevas. No puedes aparecer así, salvarme y luego desaparecer otra vez. No eres un fantasma, Vallen. Eres un hombre. Yo salvé a un hombre. Déjame ayudarlo ahora». Él dejó de mirarla desde arriba. Vio en sus ojos no miedo, sino una obstinada determinación que reflejaba la suya propia. La mujer que había desafiado todo para esconder a un enemigo. Vio también la pregunta no dicha que colgaba entre ambos. 5 años de sentimientos enmudecidos. Del chico que fue y del monstruo que se volvió. Por primera vez en mucho tiempo Vallen, el hombre que llamaban el espectro, quedó sin respuesta. Los días que siguieron fueron una tregua extraña con la realidad. Vallen no se marchó, no pudo. Sabía que Maddox respondería con fuerza abrumadora, y dejar a Shaya sola ante eso le era insoportable. Se convirtió en una sombra en su rancho. Durmió en el granero, en la vieja habitación donde había cuidado a los suyos, vigilando sin cesar. Para Shaya, convivir con el recuerdo y con la leyenda era una experiencia que mareaba. De día veía destellos del valle en que conocía. Lo observaba cuidar el huerto, con el gesto inexpresivo. Reparó la puerta del granero que Deccan había roto, manos hábiles y silenciosas. Cayeron en una rutina tensa, compartiendo comidas casi en silencio. El abismo de sangre y secretos de los últimos 5 años seguía entre ellos. De noche, el espectro salía, desaparecía por horas. Shaya se quedaba despierta, escuchando los sonidos del desierto con el nudo del miedo en la garganta. Volvía antes del alba, con el rostro cubierto de humo, y ella sabía que había estado librando su guerra secreta. Los ataques contra las operaciones de Maddox se volvieron más osados. Un carro de nómina fue asaltado y el dinero apareció después repartido en las cajas de pobreza de las iglesias del área. Un envío de rifles repetidores desapareció de un cobertizo cerrado. Cole Maddox se encontraba al límite. Este fantasma ya no era solo una molestia, era una amenaza directa a su autoridad y a sus cuentas. Así que hizo lo que hacen los poderosos. Compró un monstruo mejor. Envió un telegrama a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Denver. El hombre que respondió fue Oric Stonemend, un hombre que forajidos y hombres de ley pronunciaban con respeto temeroso. Oric no era un matón corriente, era un cazador metódico, implacable, famoso por su intelecto y por no corromperse. La llegada de Stonemend llegó a Vallen por sus redes de susurros. Supo entonces que el juego había cambiado. Este hombre no venía a cazar un mito, venía a rastrear al humano tras la leyenda, a buscar patrones, motivos, la huella del hombre dentro del fantasma. Esa noche, Vallen rompió por fin el silencio que se había formado entre él y Shaya. Sentados en la mesa de madera, a la luz temblorosa de una lámpara de queroseno, habló en voz baja. «Viene un hombre, un Pinkerton», dijo. «Se llama Stonemend. No es como los otros, es inteligente y no se detiene». Shaya leyó el cansancio en sus ojos. «¿Qué harás?» «Lo alejaré de aquí, lo llevaré a las montañas, lo perderé en los cañones», respondió él, y hizo una pausa. «Y tú debes irte. Ve a Prescott, o más lejos, a California. Thorn no se detendría hasta adueñarse de esas tierras, y ahora buscaría a cualquiera que tuviera relación con ella». Shaya golpeó con fuerza la mesa, haciendo temblar la lámpara. «No pienso huir, Vallen.
No escapé de Thorn Ashmark. No escapé de Cole Maddox. Y no voy a hacerlo ahora. Este es mi hogar. Y tú estás aquí porque pedí tu ayuda. Tu guerra ya es también la mía. Él la miró, con una chispa de admiración que se mezclaba con su frustración. No entiendes lo que es esta guerra. Tú sanas, das vida. Yo la quito. No hay lugar para ti en mi mundo. Entonces, quizá tu mundo necesite uno. Replicó ella con voz firme, cargada de emoción. No puedes hacerlo solo, Vallen. Eres un hombre contra el imperio de Maddox. Y ahora contra ese agente. ¿Crees como un guerrero? ¿Ves enemigos y batallas? Pero esto es más que eso. Orik Stonemend no busca a un guerrero, busca a un hombre. Buscará tus debilidades, tu pasado. Sus ojos se cruzaron con los de él. Me buscará a mí. Sus palabras lo golpearon como un disparo. Tenía razón. Orik no se dejaría engañar por leyendas ni fantasmas. Seguiría las huellas hasta dar con la mujer desafiante del rancho Dusthorn. La súplica de ella, la llamada al espectro, era su único vínculo con el mundo, su único lazo humano. Ya no era una carga que debía proteger desde lejos, era el centro mismo del tablero. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó él con voz apenas audible. Que dejes de tratarme como a la chica que dejaste atrás, y empieces a verme como a una aliada, respondió ella, suavizando el tono. Tú sabes luchar, sobrevivir. Yo sé escuchar, sé cómo ganarme a la gente, sé sanar. Déjame ayudarte. No basta con enfrentarnos a los hombres de Thorn, tenemos que exponerlo, darle a ese agente algo más grande que cazar que a un fantasma. Por primera vez, Vallen vio un camino que no terminaba con ninguno de los dos en una tumba. Ella no solo ofrecía consuelo o recuerdos del pasado, ofrecía una estrategia, una nueva forma de pelear. Así nació su alianza. El viejo rancho se convirtió en su sala de guerra. Shaya comenzó a ir discretamente al pueblo, escuchando en la tienda general, en el establo, hablando con otros rancheros arruinados por Maddox. Reunía información, listas de envío, pagos, empleados resentidos. Ella era sus ojos y oídos en el mundo del que él ya no podía formar parte. A cambio, Vallen la entrenó. Cómo moverse sin hacer ruido, cómo usar la tierra como refugio, cómo empuñar un revólver con precisión mortal. La distancia emocional empezó a desvanecerse, reemplazada por un propósito común y el peligro constante que los unía. En los silencios, la antigua conexión revivía, más fuerte, más adulta. Él la observaba limpiar su rifle, el ceño fruncido, y sentía un amor tan feroz que lo asustaba. Ella curaba una herida fresca en su brazo, su toque suave, viendo más allá del guerrero, al hombre herido que había salvado una vez, el mismo que aún luchaba dentro de él. Una noche, mientras ambos limpiaban sus armas junto al fuego, ella rompió el silencio. Tu familia, Vallen. ¿Llegaste a encontrarlos? La luz en sus ojos se apagó. Miró las llamas. Un minuto entero pasó antes de que hablara. Encontré sus tumbas. Los asesinaron. No soldados, sino cazadores de cabelleras, por dinero. El corazón de Shaya se rompió. Por fin comprendió. El espectro no había nacido del odio hacia los colonos, ni hacia el ejército, sino de un amor robado, de un dolor tan hondo que se transformó en furia sagrada. Ella extendió su mano y la puso sobre la de él. Él no se apartó. Lo siento, Vallen. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sujeta, desesperada. El hombre que mataron murió con ellos, Shaya. Lo que queda es lo que ves. No, susurró ella, acercándose. Lo que veo es a un hombre que ha salvado a los suyos. Veo al hombre que conocí, y no le tengo miedo. Él la miró. De verdad la miró. Y los muros que había construido durante 5 años se desmoronaron. Se inclinó hacia ella, y esta vez el beso no fue de despedida. Fue un regreso.
2 almas rotas encontrando su ancla en medio de la tormenta. Un beso desesperado, hambriento, sanador. Sabían que su felicidad sería breve, que Oric Stonemend se acercaba cada día más, y que el enfrentamiento final sería sangriento. Pero en ese instante, bajo el cielo inmenso y estrellado de Arizona, no eran un espectro ni una ranchera, eran solo un hombre y una mujer, aferrados a un amor que había sobrevivido a la guerra, a la leyenda y al tiempo mismo. Llegó a Prescott sin escolta, solo con un cuaderno y una calma tan silenciosa que inquietaba a todos los que cruzaban su camino. Pasó una semana entera interrogando con precisión a Cole Maddox, a su capataz, al mariscal territorial y a cualquiera que alguna vez hubiera tenido problemas con el temido ganadero. Era cortés, profesional, y aquellos ojos azules, fríos como el acero, no dejaban escapar detalle alguno. Pronto llegó a una conclusión. El espectro no era un salvaje cualquiera. Los ataques eran demasiado exactos, demasiado estratégicos. Aquello no era violencia al azar, sino una guerra personal. Y cuanto más hurgaba, un hombre aparecía una y otra vez entre las sombras del conflicto. Shaya Duskvale. La mujer cuyo rancho era la única barrera al imperio de Maddox. La mujer que, contra toda lógica, aún resistía. Partió hacia su propiedad con el pretexto de una visita rutinaria. Shaya lo recibió en el porche. El corazón le golpeaba el pecho, pero su rostro mostraba una serenidad aprendida de Vajen Wolfcry. Oric Stonemend parecía inofensivo, un hombre vestido con un sencillo traje, más parecido a un contable que a un cazador de hombres. «Señorita Duskvale», dijo, inclinando el sombrero, «estoy investigando las alteraciones causadas por ese forajido al que llaman el espectro. Entiendo que ha tenido ciertos problemas con el señor Maddox». «El señor Maddox quiere mis tierras», respondió Shaya con frialdad. «No es precisamente un hombre sutil». Oric asintió, observando a su alrededor. El granero recién reparado, las líneas de visión despejadas desde la casa, los rastros del fantasma. ¿Y él la ha molestado? Ahuyentó a algunos de los hombres de Maddox que andaban merodeando, respondió ella, ocultando parte de la verdad. Supongo que debería estar agradecida. La mirada de Oric se detuvo en ella. Curioso, murmuró. El espectro tiene fama de ser un asesino despiadado, y sin embargo, con usted parece comportarse como un caballero andante. Cualquiera diría que existe una conexión. Shaya sostuvo su mirada, sintiendo cómo la sangre se le helaba. Creo que es un hombre que odia a Cole Maddox, contestó, y yo estoy en medio de su camino. Nada más. Oric se marchó poco después, pero Shaya sabía que no lo había convencido. Había visto algo. Desde su escondite entre las rocas, Vajen observó toda la escena con el corazón en vilo. Stonemend acababa de mostrar su primera carta. La red se estaba cerrando, y el plan debía acelerarse. Shaya había descubierto la mayor debilidad de Maddox. Estaba estafando sistemáticamente a sus inversores del este, desviando dinero para financiar a sus hombres armados. En sus manos tenía un libro de cuentas, obtenido de un empleado resentido al que había cuidado durante una enfermedad, que probaba cada detalle. Aquel libro era su única carta ganadora. La confrontación final estaba marcada. Vajen envió un mensaje a Maddox, una nota clavada en la puerta de su rancho por una flecha negra. Era un desafío, escrito con una caligrafía que el ganadero reconocería de inmediato. Indicaba la hora y el lugar para un último encuentro. Medianoche, en la antigua misión de San Pedro. Vajen sabía que el orgullo de Maddox no le permitiría rechazar la cita. Lo vería como una oportunidad para matar al espectro, y Oric lo vería como la ocasión perfecta para atraparlo. La noche del ajuste de cuentas llegó sin luna, cargada de tensión. La vieja misión, reducida a muros de adobe, era el lugar perfecto para una emboscada. Vajen y sus fieles guerreros se ocultaban entre las ruinas. Shaya no estaba allí. Cabalgaba hacia Prescott con el libro en su alforja,
dispuesta a entregárselo a Oryx en cuanto recibiera la señal. Maddox apareció, no con unos pocos hombres, sino con una veintena de jinetes armados. Se desplegaron entre los muros derruidos, los rifles listos, los susurros nerviosos resonando bajo el techo roto del templo. Pero no eran los únicos presentes. En la colina que dominaba la misión, Oryx Stonemend y un grupo de alguaciles territoriales aguardaban, esperando que el fantasma se mostrara. Vallen inició el ataque no con una carga, sino con el caos. Usó su conocimiento del terreno, una piedra lanzada aquí, un silbido lejano allá. Sus guerreros, moviéndose como espectros, fueron eliminando uno a los hombres de Maddox, con flechas y cuchillos silenciosos. El estruendo se desató. Disparos al aire, gritos, sombras. Vallen tenía un solo objetivo: Cole Maddox. Lo acorraló en el viejo campanario. La pelea fue breve y brutal. Maddox era rico y poderoso. Pero Vallen era un sobreviviente, un guerrero templado por la pérdida. Desarmó al ganadero, y el revólver caro cayó al suelo. «Esto es por todas las vidas que destruiste», rugió, colocando el cuchillo en su garganta. Pero antes de dar el golpe final, una voz serena sonó desde la puerta. «Suelta el arma. Se acabó». Oryx Stonemend estaba allí, apuntando con su revólver. Su grupo ya había rodeado la misión. Los guerreros de Vallen se habían desvanecido en la oscuridad, su parte del plan cumplida. «Es un asesino y un ladrón», dijo Vallen, sin soltar a Maddox. «Lo sé», respondió Oryx sin apartar la vista de Maddox. «La señorita Duskvale me entregó hace una hora una prueba bastante reveladora. Un libro de cuentas. Parece que el señor Maddox es buscado por fraude a nivel federal», añadió, bajando el tono. Su imperio se acabó. Entonces, su mirada se posó nuevamente en Vallen. «Su vida no te pertenece, Vallen», dijo Oryx con voz firme. «Si lo matas, no serás distinto a él. Serás solo otro forajido, y te cazaré hasta el fin del mundo». Fue el momento definitivo. ¿El camino de la venganza o el de la justicia? Vallen miró el rostro aterrado de Cole Maddox, y por un instante vio en él las caras de los cazadores de cabelleras que habían destruido su vida. Pero luego, en su mente, apareció el rostro de Shaya, rogándole que recordara quién era, el hombre que ella había visto en él, no el monstruo al que todos llamaban el espectro. Con un grito profundo, mezcla de furia y liberación, lo empujó hacia Oryx. «Es tuyo», y levantó las manos en señal de rendición. El juicio de Cole Maddox fue un escándalo público, pero el del espectro se llevó a cabo en silencio, entre paredes cerradas, gracias al testimonio de Shaya sobre la persecución que había sufrido y a la recomendación de clemencia de Oryx Stonemend. El juez Vale se conmovió. Vallen, cuyo verdadero nombre nunca fue registrado, no fue condenado a la horca. A cambio de su declaración contra los oficiales corruptos del ejército y los políticos que Maddox había comprado, se le ofreció una elección: cadena perpetua en una prisión federal o el exilio. Sería escoltado hasta la frontera canadiense y jamás podría volver a pisar suelo estadounidense bajo pena de ejecución inmediata. Moriría en espíritu, aunque siguiera respirando. El espectro había dejado de existir. Un año después, en un pequeño valle de las Rocosas canadienses, una mujer de cabellos dorados por el sol cuidaba un jardín frente a una cabaña recién construida. El aire era fresco, impregnado del aroma de los pinos, un mundo lejano al polvo y al fuego de Arizona. Levantó la vista cuando un hombre emergió del bosque, con un par de conejos colgando de la mano. Su rostro mostraba dureza, marcado por una cicatriz y por el peso del dolor. Pero sus ojos, al encontrarse con los de ella, brillaban con una paz serena, con amor. Vallen dejó caer los conejos y la abrazó con fuerza. Habían perdido todo, sus tierras, su pasado, sus nombres, pero se tenían el uno al otro. Habían reconstruido una vida desde las cenizas de un amor nacido del perdón, templado en la violencia
y que, contra toda posibilidad, había sobrevivido. La leyenda del espectro se desvaneció entre los susurros de las hogueras del viejo oeste. Solo otra historia de fantasmas que el viento contaba a los viajeros. Pero la historia de Vayan Wolfcry y Shaya Duskvale permaneció como un recordatorio de que, incluso en los tiempos más crueles, la fuerza más poderosa no es la venganza, sino un amor que se niega a morir. Una historia que nos recuerda que un solo acto de compasión puede cambiar el rumbo de una vida, y que incluso el hombre más temido puede encontrar redención en el corazón de la mujer que se atrevió a salvarlo. Si esta historia de su viaje, desde los desiertos ardientes de Arizona hasta la esperanza tranquila de un nuevo comienzo, te conmovió, muestra tu apoyo, deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que ame las leyendas del oeste indómito. Y sobre todo, suscríbete para más relatos de amor, pérdida y supervivencia nacidos de las páginas del tiempo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.